Bienvenidos a esta clase de los temas de planos de fabricación. Vamos a ir explicando algunos elementos utilizados para la representación de lo que son nuestras piezas de fabricación. Como primer punto tenemos lo que es la escala de trabajo. Todos los planos de fabricación trabajan bajo lo que es una escala. La escala es una herramienta utilizada para que el tamaño del dibujo sea fácil de interpretar de acuerdo a lo que es el formato de hoja con el que estemos trabajando. En la industria existen piezas de diversos tamaños, desde piezas demasiado grandes hasta piezas muy pequeñas. La escala es una herramienta utilizada para apoyarnos para generar lo que es una buena representación visual de lo que es el componente. Por ejemplo, si yo tengo una pieza que es demasiado grande y yo quiero hacer un dibujo exacto de lo que es esta pieza, si yo lo hiciera con las medidas reales, tendría que buscar un formato de hoja en el cual las dimensiones de dicha pieza puedan ser contenidas en el plano de trabajo. Pero si yo no quiero trabajar con un plano demasiado grande, puedo hacer uso de la escala para generar una reducción visual de lo que es el componente para proyectarlo en lo que es el plano de trabajo y ajustar lo que son sus medidas o su tamaño. De inversamente tenemos también un aumento de lo que son las dimensiones visuales. Si tenemos un componente que es demasiado pequeño, nosotros podemos hacer uso de la escala para agrandar lo que es este componente y poder visualizar ciertas secciones de la pieza de manera más fácil. Para que lo entiendan un poco mejor, aquí tenemos lo que es un ejemplo de un plano. Tenemos esta pieza, está proyectada en lo que es nuestro plano de trabajo. Trabaja con una escala de 1 a 3. Dependiendo de las unidades en las que trabaja, va a estar dada lo que es la escala. Por ejemplo, esta pieza, su medida real en lo que es su medida física, equivale a 7 pulgadas. Si yo, por ejemplo, tomara una regla y midiera lo que es exactamente este dibujo, podríamos toparnos con que no tiene la dimensión exacta de las 7 pulgadas, sino que al hacer uso de la escala, lo que nos está diciendo es que cada pulgada representada en lo que es el dibujo en la imagen equivale a 3 pulgadas en la vida real. Pero esto no va a afectar a las dimensiones que nos están dando. Las dimensiones que se dan en el plano de trabajo son las dimensiones reales de la pieza. Solamente es para la representación visual. Por ejemplo, tomamos esta cota de 3 pulgadas. Si yo tomara alguna herramienta de medición y midiera esta sección de la pieza, en el dibujo esta medida equivaldría a 1 pulgada. Pero como nos dice la escala que 1 pulgada en lo que es el dibujo equivale a 3 pulgadas en la vida real, ya podemos hacer la interpretación de que esta pieza está reducida. O sea que el componente fabricado va a ser mucho mayor. Solamente es para que tengan un entendimiento de su uso. Pero reitero, esto no va a afectar a las medidas que ustedes tengan en el plano. Las medidas que les den de la pieza son sus medidas reales. Solamente este es el sistema utilizado para la proyección de lo que es la pieza. Inversamente, si yo quiero aumentar lo que es cierta sección de la pieza, se hace uso de la escala inversamente. Aquí tenemos una vista de una sección de la pieza que dice que es un detalle A, está ligado a esta sección. Como nosotros queremos generar un énfasis específicamente en esa sección, aquí lo que se hace es un agrandamiento. Aquí nos dice que la escala es de 1 a 1. El dibujo en general trabajaba con una escala de 1 a 3, haciendo la reducción de las dimensiones. Pero aquí nos está mostrando una escala mucho mayor, representando lo que es la pieza casi a la medida real de lo que sería el componente. Solamente es para que vean los diferentes usos que tiene la escala. Es utilizada tanto para la reducción o para el agrandamiento de diferentes secciones. Dentro de los elementos que nos van a ayudar a representar lo que es nuestra pieza de fabricación, tenemos lo que se conoce como las vistas principales de lo que es una pieza de trabajo. Para generar las diferentes vistas de una pieza de trabajo en un plano, hacemos uso de lo que se conoce como el cubo de proyección.
es una herramienta utilizada para representar un objeto tridimensional en un plano de trabajo, que un plano trabaja o es una herramienta bidimensional, solamente nos puede mostrar dos dimensiones de la pieza. No podemos observar cómo sería el dibujo tridimensionalmente, pero haciendo uso de esta herramienta generamos lo que son las diferentes vistas para observar el componente desde diferentes perspectivas y generar lo que es el componente tridimensional por medio de estas vistas. Como vistas principales tenemos 6 vistas creadas de acuerdo al cubo de proyección que les comenté. Tenemos la vista A, que es la vista frontal, la vista B superior, lateral izquierda, derecha inferior y posterior o trasera. Estas 6 vistas son utilizadas para representar la totalidad de la pieza vista desde 6 perspectivas diferentes. Aquí tenemos lo que es la pieza dentro del cubo de proyección. Observen que tenemos diferentes letras que van a estar representando lo que son las diferentes perspectivas vistas desde el cubo. Tenemos lo que es la vista A, que se genera viendo la pieza desde la perspectiva A. Aquí tenemos desde donde estamos visualizando la pieza. Si viéramos la pieza desde la sección frontal del cubo, surge lo que es la vista frontal y tengo lo que es la primera vista principal. Si yo viera la pieza desde la parte superior del cubo, como si yo viera esta sección del cubo, tengo lo que es la siguiente vista, que hace alusión a la vista superior. De esta manera surgen estas 6 vistas, que la pieza contenida en el cubo de proyecciones, si se fijan, tenemos la perspectiva desde todos los ángulos posibles rectos, genera lo que son todas estas vistas, que son utilizadas para representar el objeto tridimensional. Si yo, por ejemplo, no conozco lo que es la pieza física, pero puedo observar las diferentes vistas, puedo tener una idea general de cómo va a estar formada esa pieza y cuál va a ser su composición. Por lo tanto, tienen que aprenderse lo que son los nombres de cada tipo de vista y utilizando algunos métodos de proyección ya van a ver cómo se conforma lo que es la pieza. En los planos tenemos 4 vistas estándar, que son las que se suelen utilizar en los planos de fabricación. Tenemos lo que es la vista frontal, lateral derecha, superior y una vista isométrica. Esta vista no la habían observado anteriormente, pero es la vista que vimos en lo que es el cubo de proyecciones. Estas son las 4 vistas utilizadas que se usan para representar lo que son piezas cuando tienen una simetría. Como podemos observar aquí, la pieza es una placa, o sea, es prácticamente un cubo. Por lo tanto, no se requiere hacer una representación de las 6 caras de la pieza, ya que al observar esta simetría, nosotros podemos entender que lo que vamos a ver en la vista derecha, lateral derecha, va a estar plasmado de igual manera en la vista lateral izquierda. Por lo tanto, no es necesario mostrar las 6 caras, sino que aquí ya se hace una reducción de lo que son estas 4 vistas estándar, que es todo lo que nosotros necesitamos para tener una idea de cómo sería la pieza tridimensional. Sí, pero esto solamente es un estándar. Si la pieza tiene diferentes secciones en cada una de sus caras, se hace la representación de todas las vistas para dar al operador una buena representación de la pieza. ¿Sí? Esta solamente es un estándar que se suele utilizar. Pero si no, también se pueden topar con las 6 vistas que vimos en la parte anterior. Dentro de estas vistas surgen 2 sistemas utilizados para proyectar lo que son estas vistas. Se conocen como método del primer diedro y método del tercer diedro. Están estructuradas sobre lo que es el mismo cubo de vista, solamente que dependiendo de qué método se use, va a cambiar un poco lo que es la interpretación de las vistas. Vamos a ver los 2 métodos para que vayan entendiendo cómo se utilizan. Como primer método tenemos lo que se conoce como método de primer diedro. Está estructurado de la misma manera, tenemos lo que son las 6 vistas. Solamente aquí va a cambiar la interpretación de qué es lo que estamos viendo en cada una de las vistas.
La denominación de cada vista va a ser la misma. Tenemos la vista frontal, la vista lateral derecha, lateral izquierda, superior, inferior y la vista trasera. Son las mismas vistas y son las mismas posiciones. Solamente va a cambiar la perspectiva desde donde yo estoy viendo la pieza. Ahorita vamos a ver una comparativa para que entiendan a qué me refiero. Se suele representar por el siguiente símbolo, que son dos circunferencias de diferente diámetro, y se coloca lo que es el trapecio del lado izquierdo. El método del tercer diedro es el primer método que vimos, cómo se van a denominar las caras, y está formado o se trabaja acorde a la perspectiva en la que se ven las piezas desde su respectiva vista. Tengo la vista frontal, la vista derecha y lateral izquierda, superior, inferior y trasera, y se representa por el siguiente símbolo. Es lo contrario al método del primer diedro. El método del primer diedro, el símbolo del trapecio estaba del lado izquierdo, y este símbolo del tercer diedro está representado por el trapecio del lado derecho. Para que vean la comparativa de ambos métodos, si pueden observar, tenemos el cubo de vista, tenemos las 6 vistas de cada una de las caras de la pieza. Pero si pueden observar aquí, hay diferencia en lo que son las vistas. Si yo observo la vista lateral derecha del método del primer diedro y observo la vista lateral derecha del método del tercer diedro, puedo observar que la vista no es la misma. En lo que es la vista frontal y trasera no hay un cambio, son exactamente las mismas vistas, pero la interpretación cambia en lo que es la vista lateral, izquierda, superior e inferior. Si pueden observar, cada una de las vistas no coincide con el otro método. ¿Cuál es la diferencia en lo que es la perspectiva de las piezas? Está basado en lo que es el mismo cubo de proyección, solamente que en el método del primer diedro cambia la perspectiva. Algunos lo suelen interpretar como lo que estamos viendo en el método del tercer diedro. Es lo mismo en el primer diedro, pero invertido. Si pueden observar, la vista que yo tengo del lado derecho en el método del tercer diedro es la misma vista, pero que yo tengo en el lado izquierdo del método del primer diedro. ¿Sí? Así, si lo observan, con la vista lateral izquierda del método del tercer diedro, es la misma que la vista lateral derecha del método del primer diedro. Y así para la vista superior y la vista inferior. Solamente es como si estuvieran invertidos. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta inversión? La perspectiva está basada en lo mismo que es el cubo de vistas, pero aquí lo que cambia es la interpretación de la perspectiva que estamos viendo. En el método del tercer diedro veíamos que la vista derecha es como si nosotros viéramos el lado derecho de la pieza. Pero en lo que es el método del primer diedro, nosotros no vamos a ver directamente a la pieza, sino que vamos a ver lo que es el reflejo que se genera en la pared del cubo de vista. Si pueden observar, aquí en el cubo tengo como lo que sería un reflejo, como si esta pared fuera un espejo, para que tengan una idea. Si yo, al mover mi cara, o yo ver la pieza desde una perspectiva derecha, pero viendo hacia lo que es el espejo me va a mostrar lo que es el lado izquierdo de la pieza. Y así es como lo interpreta este método, como si nosotros estuviéramos viendo, pero no a la pieza, sino a la perspectiva de lo que es el cubo de proyecciones. De ahí surge que la vista lateral derecha es la vista C, que es como si viéramos la pieza desde el lado izquierdo en el método del tercer diedro. Y así surgen lo que son las 4 vistas. Si yo veo la pieza desde el lado izquierdo, pero no veo la cara de la pieza, sino veo la proyección generada en el cubo, yo voy a ver el lado derecho de la pieza. Si yo veo hacia arriba de la pieza, pero veo la pared, voy a ver la parte inferior reflejada en este espejo. Es una manera como pueden interpretar lo que son estos métodos de proyección para que tengan un entendimiento. Porque es importante que conozcan los dos métodos, porque dependiendo de la región y el país donde se encuentren, puede haber uso de uno de los dos métodos.
Generalmente en la región de Latinoamérica o lo que se conoce como el tercer mundo se utiliza el método del tercer diedro. De ahí se denomina el nombre método del tercer diedro, porque es el método más utilizado en el tercer mundo. ¿Qué sería el tercer mundo? México, Latinoamérica, Estados Unidos, todos los que viven de este lado del mundo. Y el método de primer diedro generalmente se conoce como método de primer mundo. De ahí surge lo que es el término. O también se le suele denominar método europeo, que este método de proyección se utiliza en las regiones europeas, como Francia, Inglaterra o algunos otros de estos países. La representación de cada método por los símbolos es muy importante que se la aprendan, porque esta información va a estar dada en lo que es nuestro cuadro de rotulación. A continuación vamos a tener el mismo ejemplo que ya veíamos, pero ahora enfóquense en lo que es el cuadro de rotulación, que tenemos lo que es la simbología que representa el método de proyección utilizado en este plano. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo observo las vistas estructuradas de esta manera, y si no existieran lo que son estos nombres, yo ya puedo hacer uso de lo que es la interpretación del método, que al ser el método del tercer diedro, y yo tengo al lado de lo que es la vista frontal de la pieza, tengo la vista derecha, yo puedo interpretar qué sección de la cara de la pieza estoy viendo, o sea que es directamente su cara derecha. Si yo tuviera el símbolo de primer diedro y tuviera esta vista en esta posición, yo interpretaría que es la vista izquierda de la pieza, que yo no estoy viendo directamente la cara derecha de la pieza, sino que estoy viendo esa perspectiva del cubo de vistas, del cubo de proyección, como si existiera el cubo aquí en esta pieza, podría ser la interpretación. Es muy importante que aprendan los dos sistemas porque va a estar basado de esta manera la representación. No se suele colocar lo que es el nombre de las vistas, sino que se hace alusión a lo que es el símbolo que representa el método de proyección. Y ya les va a dar lo que es esa interpretación, la selección del método que está usando el fabricante en sus vistas, para que ustedes puedan hacer el entendimiento de la composición de la pieza. Además, aquí en el cuadro de rotulación ya agregamos alguna información adicional que fuimos viendo anteriormente, que es la escala en la cual está trabajando estas vistas y el formato de hoja, las dimensiones que contienen lo que es el plano de fabricación. ¿Sí? Toda esta información está dada en el cuadro de rotulación, recuerden, así como las unidades en las cuales va a trabajar y lo que sería el sistema de proyección. Como siguiente tema tenemos lo que son los diferentes tipos de líneas. En un plano de trabajo, para representar lo que son las diferentes vistas de la pieza, tenemos una composición de líneas para observar lo que son diferentes tanto segmentos de la pieza como el uso de ciertas herramientas. Todo esto se cataloga por medio de líneas y cada una de estas líneas tiene un patrón específico y hace alusión a un cierto funcionamiento dentro de lo que es el plano. Las piezas van a estar formadas por líneas gruesas. El contorno de las piezas, lo que serían las aristas, van a estar compuestos por lo que es una línea completa y va a ser la parte más gruesa para resaltar lo que es la pieza. Con una línea fina vamos a representar lo que son vistas de cota, sistemas de proyección, rayados y algunos otros componentes que vamos a ir viendo más adelante. Líneas, por ejemplo, intermitentes, trazo intermitente, son utilizados en contornos o secciones ocultas de la pieza. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que vayan entendiendo el uso de lo que son estas diferentes líneas, y conforme vayamos viendo más herramientas utilizadas para representar las vistas, vamos a ir viendo lo que son los diferentes tipos de línea que se utilizan. Pero la línea principal que ustedes deben observar es que la pieza va a estar conformada por una línea gruesa y que las secciones ocultas de la pieza van a estar conformadas por este tipo de líneas, que son trazos intermitentes.
Para que quede más claro, aquí ya tenemos un ejemplo de un plano representando diferentes tipos de línea. Tenemos la composición de lo que es la pieza con una línea gruesa. Es la línea más gruesa que se debe representar en lo que son las vistas. Después tenemos otro tipo de línea, como lo que es esta línea utilizada para generar un plano de corte. Son herramientas que vamos a ir viendo más adelante, pero ya pueden observar que tenemos diferentes líneas. Cada línea va a hacer alusión a algún funcionamiento o alguna representación de sección de la pieza. Tenemos una sección rayada para representar un corte de la pieza, y recuerden que tenemos lo que son las líneas con un trazado intermitente. Estas líneas son utilizadas para representar un segmento de la pieza que no se encuentra directamente o que no se podría visualizar directamente desde esa perspectiva, sino que se encuentra más atrás o que se encuentra colocado en alguna sección de la pieza, pero que visualmente no se puede observar o no está colocado en esa sección de la pieza, sino que está colocado más atrás o en otra posición. Aquí, por ejemplo, si observamos la forma de la pieza, vemos que es un cubo en el exterior y en el centro tiene un corte de una circunferencia. Si nosotros viéramos la pieza vista desde lo que es el lado lateral, nada más veríamos exteriormente lo que es esta cara de la pieza. Pero aquí este trazado nos está haciendo una representación de que si la pieza, hagan de cuenta si hiciéramos un rayos X a la pieza y pudiéramos ver a través de ella, podríamos observar que se tiene lo que es la siguiente sección de la pieza. Nada más es para que vayan entendiendo el uso que tienen los diferentes trazos de líneas en lo que son los dibujos de trabajo. Más adelante vamos a ir viendo a qué trazado hace alusión y a qué componente y con qué componente se va a ir trabajando. Solamente ahorita quiero que se queden con que las vistas principales están compuestas por lo que es la línea más gruesa del dibujo y que las líneas intermitentes van a representar una sección oculta dentro de lo que es la misma pieza. Hasta aquí vamos a dejar este video. Más adelante vamos a ir viendo más componentes de lo que son nuestros planos de fabricación.